Radio Poderoso de Israel es la primera radio cristiana en Guatemala que predica mensajes de la segunda venida de Cristo, mensajes proféticos de sana doctrina, estudios escatológicos, música seleccionada y mucho más las 24 horas. Búscanos en Facebook, TuneIn y en www.radiopoderosodeisrael.com. Corre la voz porque Cristo pronto viene. Vamos a hablar acerca de lo importante que es sacar la idolatría de la iglesia cristiana, tanto como de todo aquel que se haga llamar iglesia. Uno de los versículos muy favoritos para muchos que no quieren sacar las imágenes, las estatuas de sus templos, es esto. Vamos a hablar con lujo de detalles en el capítulo 21 de Números, versículo 4 al 9. Alabado sea Cristo. En el libro de Números, porque por ahí muchos dicen, mire pastor, ¿cómo es posible que usted dice que no hay que tener imágenes en el templo? Mire lo que dice acá, me dicen muchos. Vamos a estarles explicando con lujo de detalles porque muchos están metidos en tanta idolatría, ¿verdad? Iglesias cristianas como católicas, como de todo tipo de denominaciones, hay una idolatría del diablo. Quiero decirle que la idolatría Dios la abomina. Quiero decirle, hermanos, por qué en Números Dios usa un propósito. Un propósito Dios está usando y un propósito la gente lo volvió una idolatría. La Biblia nos dice allá en Números capítulo 21, en Números capítulo 21, alabado sea Dios. Vamos a ver en Números capítulo 21, versículo 4, alabado sea Cristo, al versículo 9. Vamos a leer y vamos a entender por qué este propósito en la Biblia, el por qué nosotros tenemos que tener mucho cuidado con escudriñar la palabra del Señor. Algunos tergiversan, se desvían en la Biblia por cosas que están ahí, que fueron solamente un propósito. Vamos a la Biblia y vamos a leer Biblia, Números capítulo 21, versículo 4 al 9, dice la palabra del Señor así: después partieron al monte de Hor, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios, contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Verso 6 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. Oiga bien. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. En el verso 9 dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, y miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Padre eterno, Padre celestial, esta palabra que en este momento vamos a dar, el malo no la puede arrebatar. En el nombre de Jesús, abre los oídos
Abre, Señor, el entendimiento de este pueblo que va a oír palabra en diferentes medios de las radios, como en medio de la internet. En el nombre de Jesús, clamamos para que sean libres los oídos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, clamamos para que todo arte de maldad sea derribado. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Alguien me dijo en una ocasión, ¿por qué usted dice que Dios prohíbe las imágenes dentro del templo? Y mire, aquí Dios mismo mandó a hacer una serpiente de bronce a Moisés. No hay que confundir el propósito de Dios con un mandamiento. La Biblia dice acá, hermanos, que el pueblo había renegado contra Dios. El pueblo, hermanos, había hablado contra Jehová y contra Moisés. Y viene Dios, les envió serpientes ardientes, dice, serpientes que los mordían y los envenenaban. El pueblo clama al Señor y vuelve a Moisés y le dice que ore por ellos porque ellos estaban preocupados de tanto mal que les había venido. Cuando Moisés ora, Dios da una solución. Dios le manda a Moisés a hacer una serpiente, pero esto no quiere decir que esto sea un mandamiento para que se veneraran imágenes dentro del templo años más tarde. Dios está usando un propósito y está haciendo un símbolo, un acto profético. Mientras que las víboras mordían a la gente, se combate este mal, Dios haciendo también a una serpiente de bronce, a una serpiente que cuando la miraban, la gente vivía, dice la palabra del Señor. Si nosotros vamos a ver en Juan capítulo 3, versículo 14, está el contexto de esta palabra, el por qué Dios mandó a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce. En Juan capítulo 3, versículo 14, leemos detenidamente la Sagrada Escritura y dice la palabra del Señor: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué la serpiente? Jesús mismo lo está aclarando con su boca y dice que así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así él es levantado. Vemos que en el tiempo de Moisés hay serpientes, hay víboras que Dios mismo envió a morder al pueblo de Israel por causa de la rebeldía, por causa del pecado de hablar en contra de la palabra. Porque si hablaban de Moisés, estaban hablando en contra de la palabra. Porque si hablaban de Dios, estaban hablando en contra del Todopoderoso. Y Dios mismo, para combatir este mal de las serpientes, hizo una serpiente de bronce. Hizo una serpiente de bronce. Alabado sea Cristo. Hizo una serpiente de bronce, hermanos. Y esta serpiente de bronce, el que miraba a esta serpiente, vivía cuando era mordido por las serpientes. Y Jesús está hablándonos y diciéndonos que lo que había pasado en el antiguo Números, en Números se había testificado, se había hecho un logotipo de la serpiente de bronce, o sea, el ministerio de Jesús. Y yo le voy a explicar por qué. ¿Por qué el ministerio de Jesús? En el tiempo de Jesús, hermanos amados, Jesús les habla a aquella humanidad
aquellos que estaban en el tiempo de Jesús, vemos que hay un sinfín de fariseos que están dañando a la gente. No les enseñan la verdad, no les enseñan el camino correcto. Esto es lo que está pasando, porque eran malas serpientes que mordían al pueblo que una serpiente de bronce. Entonces, en el tiempo de Jesucristo, cuando Jesús viene y Jesús aclara en Juan 3:14, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel que miraba la serpiente de bronce vivía, también acá el ministerio de Jesús es levantado. Un ministerio diferente al ministerio de la ley. Porque en el tiempo de Jesús reinaban los fariseos, los saduceos y todo tipo de doctrinas que habían en ese tiempo. Pero la gente mira que el ministerio de Jesús era diferente. El ministerio de Jesús daba vida, mientras que el ministerio de los fariseos, el ministerio de la antigua ley mataba, quitaba la vida. Pero el ministerio de Jesús aparece dando vida, porque todo aquel que en Él cree no se pierde y tiene vida eterna. Estamos viendo cómo en este tiempo de Jesús, el ministerio de Jesús era solo uno, mientras que habían otros ministerios que destruían, mataban, apagaban la palabra del Señor, apagaban el mensaje de salvación. Por eso que todo aquel que venía a Cristo y creía, hallaba diferente la doctrina. Se admiraban de su doctrina como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Y Jesús lo aclara en Juan 3:14. Aclara Jesús claramente que así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y todo aquel que miraba la serpiente vivía. Porque había muchas víboras, muchas serpientes que mordían al pueblo de Israel. Se repite la historia en el Nuevo Testamento, empezando el nuevo pacto, que viene Jesús con su ministerio levantado como la serpiente de bronce. Dice, un ministerio diferente, un ministerio que salva, un ministerio que da vida, que no mata sino que da vida. Entonces Jesús aclara que las serpientes que mordían a las personas eran los fariseos. Juan el Bautista lo dijo, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera y no hacen fruto de arrepentimiento? Así está la gente hoy. El que mire esta palabra que estamos dando, ese será salvo. Mas usted puede ver en las redes sociales, a nosotros nos destruyeron un Facebook porque estamos hablando la verdad, porque estamos diciendo que esa profecía no es de Dios, de esos hijos del diablo que andan por ahí perdiendo a la gente. Que esa palabra que están dando no es la de Dios. Lo que están haciendo, le están metiendo veneno a la gente para que la gente vaya muriendo en su delito y pecado. Pues Jesús aclara que su ministerio es como en el tiempo de Moisés, cuando habían serpientes malas, pero había una serpiente buena, llamada la serpiente de bronce, mandada por Dios. Era un logotipo de Jesús. ¿Por qué, me va a decir usted? Yo se lo voy a estar explicando con lujo de detalles, y esto no le da autoridad a nadie para que tenga imágenes, para que haga cosas terribles dentro del templo. Esto es un logotipo de lo que venía. El ministerio de Jesús se para en Mateo capítulo 12, versículo 34, aparece el ministerio de los fariseos y Jesús los confronta y dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Generación de víboras. Ve usted que aquí están las mismas víboras que mordían. Un ministerio de la ley mandado por Dios, pero que mataba. Y un ministerio de Jesús,
Un ministerio que lo compara con la serpiente de bronce. ¿Por qué? ¿Por qué lo compara con la serpiente de bronce? Aquí nosotros estamos viendo con lujo de detalle, generación de víboras, le dice a las víboras malas. La serpiente de bronce era buena. Las serpientes malignas mordían y mataban. Pues en el tiempo de Jesús, Jesús era bueno. Todo aquel que lo mira a él dice que vive. Pero el que miraba el ministerio de la ley, ese moría. Los judíos todavía siguen errados en la ley. Y todo aquel que quiere guardar en la ley del antiguo pacto está errado y está envenenado. Jesús le dice a los fariseos, generación de víboras, se confirma. Así como Moisés levantó en el desierto la serpiente de bronce, así es levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida. Los que miraban el ministerio de los fariseos se quedaban atrapados en la antigua ley y morían, se envenenaban. Dice Jesús, lo aclara y dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Oiga bien lo que le estoy leyendo. Esto es lo que está pasando hoy en día. Esto es lo que está sucediendo en este tiempo. Se ha quedado atrás el ministerio de Jesucristo y lo que abundan son víboras. Lo que abundan son víboras venenosas, diciéndonos, todos somos malos, hermano. Todos somos pecadores. Miren, ¿cómo es posible que hablan de lo bueno siendo malos? Si no son buenos, mejor que no hablen de lo bueno. Jesús mismo los confronta con esta palabra y dice, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo es posible? Pastores, óiganme, allá en Totonicapán y en diferentes lugares, puedo sentir fuerte en el espíritu que el ministerio de estos ministros está siendo como mi ministerio de los fariseos, que dicen y no le enseñan a la gente lo que es la santidad, lo que es la sanidad, la liberación del alma. Están perdidos, están envanecidos, siguen siendo, hermano, los mismos pecadores de antes. Con profecía están engañando al pueblo, con mentiras. Ellos dicen que el Señor les habló, pero no les habló. Ahí en las redes sociales, hermano, hay mucha gente que está envanecida. Ay, siervo, Dios le usa, nos está hablando, dice, pero Dios no les está hablando. Yo quiero gente, hablar con hombres que escudriñen la Biblia. Quiero gente, hermano, que escudriñe esta palabra. Y entonces, ¿por qué representa a la serpiente de bronce? Porque Jesús mismo lo está diciendo en Juan 3:14. Así como Moisés levantó a la serpiente de bronce en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que lo vea, crea. Muchos están envenenados por falsas doctrinas, por doctrinas de víboras, por doctrinas de serpientes. Muchos están intoxicados. Ellos están intoxicados, han perecido, están pereciendo. Porque el que aportillar el vallado a ese le morderá la serpiente. Pero yo te traigo el ministerio de Jesús, el ministerio que es levantado, un ministerio poco, pero el que lo vea vive. Pero a diferencia de las víboras de este tiempo, muchos predicadores pervertiendo a la gente, hablándoles profecías, diciéndoles, dice el Señor, y el Señor no les ha dicho nada. Han dejado su palabra por un lado, han dejado su mensaje por un lado, y Dios está interesado en que su mensaje se escuche. Alguien me podrá decir ahí, Pastor Walter, ¿por qué la Biblia dice? ¿Por qué con serpiente lo compara y no con un cordero o un carnerito? Yo le voy a explicar por qué. La razón es porque, oiga bien lo que estamos leyendo, la razón es sencilla. La razón, hermanos, es sencilla. ¿Por qué Jesús aclara y compara con la serpiente de bronce? No para que adoren a la serpiente de bronce, no para que se metan imágenes, sino para que lo miren, dice. El ministerio, mira lo que te voy a decir hoy.
tú vas a ver a ese Cristo crucificado y te voy a explicar por qué lo crucificaron. Te voy a explicar por qué. Dice que así como la serpiente de bronce, ¿por qué no compararlo con un cordero inmolado? ¿Por qué no compararlo con un carnero? Yo te voy a explicar que todo tiene un propósito. Acá en este pasaje leído todo tiene un propósito. Jesús aclara y dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce, en el desierto así es levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que a él lo mire sea salvo. Porque mire, todo aquel que no ha venido a Cristo es un maldito. Todo aquel que no ha venido a Jesús tiene maldición y debe romper con la maldición. Es por eso que se le representa con la serpiente de bronce. La serpiente de bronce, oiga, muchos dicen la serpiente es mala, sí es mala. ¿Y por qué se le compara con esto? Hermano, solo meditemos. Que alguien me pueda decir, que alguien pueda meditar ahí en casa, ahí donde se encuentra. ¿Qué pasó con la serpiente si la serpiente es maldita? Pues por eso es que es representado a Cristo. La serpiente es maldita. Dios en el jardín del Edén maldice a la serpiente. ¿Y por qué le está comparando aquí? ¿Qué pasa con Juan 3:14? ¿Qué pasa en este pasaje? Pues vamos a ver con lujo de detalles. ¿Por qué le debo explicar que la serpiente fue maldecida? ¿Sabe por qué? Porque Cristo fue hecho maldición, dice, todo aquel que mire el ministerio de Cristo, ese será salvo. Según lo que dice Gálatas, vamos a entenderlo acá, porque dice, así como Moisés levantó la serpiente, así también el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que lo mire, mire, todo aquel que no ha venido a Cristo, téngalo por seguro, y todo aquel que se ha alejado de Cristo está en maldición, y debe venir a Cristo, debe creer a Cristo, porque Él es la solución para librarnos, así como en el tiempo de Moisés los que eran mordidos por la serpiente, la única solución era mirar a la serpiente de bronce, algo diferente, que salvaba, sanaba. Así es el ministerio de Cristo, un ministerio de bendición que fue convertido en maldición, para que todo aquel que venga a Él sea libre, sea liberado de la maldición que viene, porque si el hombre no ha venido a Cristo, el hombre está expuesto a maldiciones. Si el hombre anda fuera de Cristo, el hombre está expuesto a maldiciones. Fuera de Dios eres necesitado. Fuera de Dios estás perdido. Y Dios te hace la invitación en esta mañana. ¿Por qué con serpiente? Si la serpiente fue maldita, pues veamos lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Aleluya, miren lo que Cristo hizo. Cristo es bendito y era bendito, pero dice la Biblia que maldito el que es colgado en un madero. O sea, porque era necesario que Cristo fuera colgado en un madero para llevar la maldición que a nosotros nos tocaba. Pero nadie quiere venir a Él, nadie quiere entender por qué Cristo fue colgado en un madero. Si eso era maldición, eso no era bendición. No era bendición morir en una cruz, porque en la cruz solo morían los criminales, los ladrones, imagínense. Pero Cristo, queriendo salvar a la humanidad, fue colgado en un madero para que todo aquel que lo mire venga. Por eso le compara con la serpiente, con algo maldito. ¿Por qué? Porque el ministerio de Cristo para salvar a la humanidad, Gálatas lo está diciendo, Gálatas lo está narrando. Cristo nos redimió de la maldición. Cristo nos redimió de la maldición. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo nos redimió de la maldición. Alabado sea Cristo. Es por eso que se le compara con la serpiente de bronce. Es por eso que se le compara con algo, un símbolo maldito. Porque la Biblia dice en Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición, o sea, se hizo maldito por nosotros. ¿Y por qué maldito, Pastor Walter? Porque la Biblia aclara
que alguien que se colgaba en un madero, alguien que se crucificaba era maldito. ¿Sabe? Solo los ladrones morían en una cruz. Los que robaban, los que hurtaban, los que eran ladrones morían en una cruz. Y Jesús toma el lugar de nosotros, el lugar de la maldición que nos tocaba a nosotros, y se dejó crucificar en una cruz con el propósito, por medio de la maldición fluye la bendición. Aleluya. Esa era la única solución para que Él pudiera pagar por nosotros. Y es necesario que todos aquellos que andan fuera de Dios vengan al reconcilio. Vengan a Dios, porque Dios les está llamando. Comparado con la maldición, la realidad de esto está allá en Deuteronomio 21, versículo 22. La repetición de la ley aparece en Deuteronomio 21, versículo 22. ¿Por qué la Biblia lo compara con la serpiente de bronce si la serpiente era maldita? Pero aquí está comparando el ministerio de Jesús, haciéndose maldición para que nosotros seamos bendición. Alabado sea Cristo. Es por eso que lo compara con eso. Dios no lo compara con eso para que muchos veneren serpientes, veneren imágenes. No, no, no. Vamos a seguir leyendo Deuteronomio capítulo 22. Esta es la realidad de la Biblia. En el capítulo 21, verso 22 dice y 23: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase toda la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el que es colgado en un madero. No contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Esa es la realidad de la Biblia y la ley, que quien moría, a quien mataban crucificado, era maldito, dice la Biblia. Es por eso que se compara el ministerio de Jesús con el ministerio de la serpiente de bronce. No es que Dios está de acuerdo a que se hagan imágenes. Hoy yo quiero hablarle a aquellos que hoy en día están por ahí escuchando. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel cuando miran este propósito? El pueblo de Israel no lo entiende como un símbolo. El pueblo de Israel lo entiende como o lo quieren agarrar como un mandamiento, como una reverencia. ¿Y qué pasa? Es como Jesús vino a una cruz. Ahora, ¿qué pasa? Muchos católicos lo andan cargando como madero. Lo están declarando maldición a Él todavía. Y Jesús es bendito. Jesús nos redimió de la maldición. Fue colgado en un madero. No se podía estar un cuerpo en un madero todo el tiempo porque era maldito. Tenía que ser enterrado antes. Y esto es lo que está pasando con la Iglesia Universal Católica. Ellos dicen, está bien que recuerden a Jesús que fue crucificado, pero aparten de sus pecados. Y quiero decirles que si alguien anda en una cruz o haciendo el logotipo de Jesús en una cruz, está mal. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel cuando pasó ese suceso? Cuando pasó ese suceso de que hicieron una serpiente de bronce, Dios no estuvo de acuerdo a que se adorara esa serpiente de bronce. Como quiero decirles a todos aquellos que van a salir a caminar en estos días de Semana Santa, dicen ellos, que Dios le abomina que le estén cargando un muñeco comparándolo a Él. ¿Qué te asegura que ese es Jesús? ¿Qué te asegura que eso está bien? Mira lo que dice la Biblia. Es cierto, Jesús fue a la cruz, pero la gente lo ha seguido teniendo en la cruz. Lo tienen en crucifijos, lo tienen en imágenes. Algo que Dios abomina, algo que Dios no le agrada. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver la carta segunda de Reyes. ¿Qué pasó con la serpiente de bronce? Pero si Dios la hizo, pues yo creo que Dios está interesado en que se hagan imágenes, dicen muchos por ahí.
¿Qué dice la Biblia de ello? Dios está en contra de las imágenes, es cierto. Él fue a la cruz, Él estuvo crucificado, pero después se levantó victorioso. Él se levantó de la cruz, no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba. Él vive, y todo aquel que en Él cree no se va a perder. Pero ¿qué pasa con la gente? La gente se ha inventado muchas cosas, diciendo que ese Cristo negro que ellos andan ahí es Jesús. Mentira del diablo. Oiga lo que ¿qué dice Dios acerca de aquellos que van a salir a cargar caravanas, a cargar imágenes en estos días? Tenga cuidado, porque por medio de esa idolatría Dios nos puede mandar un terremoto terrible a Guatemala. Dios puede mandar un terremoto terrible en la tierra que tú te encuentres. No puedes permitir que sigas creyendo que Jesús está en el madero. La Biblia dice: maldito el que está en el madero. Si la cruz sirvió como un propósito, no sirvió para quererse quedar Cristo en la cruz. Cristo fue libre de la cruz y ha sido libre para la gloria del nombre bendito de Cristo. Veamos con lujo de detalles lo que pasa. ¿Y qué dice Dios? Muchos me han dicho: mire, si este propósito Dios lo usó, Dios no se opone a las imágenes. Claro que se opone a las imágenes. Cuando alguien hace imágenes, enoja tanto a Dios, enoja al Cristo de la gloria, porque Dios está molesto con todo esto. Es cierto, si la serpiente representaba de bronce a Jesús, pero solo fue un logotipo. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué dice Dios del pueblo de Israel que habían oído de ese suceso? ¿Qué pasó con la serpiente de bronce después? ¿Sirvió para ser adorada? No. Aunque representaba al Cristo de la gloria, no sirvió para ser adorada, no sirvió para quedarse en templos. ¿Qué pasa después de que Cristo muere en la cruz del Calvario? ¿Se debe venerar en una cruz? No. La respuesta es no. No se puede, porque la cruz es maldita, y maldito el que es colgado en un madero. Cristo ya se levantó de los muertos y es bendito, no es maldito, señores. Alabado sea Cristo. Vamos a mostrarte con lujo de detalles Biblia para que tú veas el error en el que cayó la Iglesia Católica de andar adorando. Si a mí hay algún amigo católico que me muestre en la cita bíblica donde los apóstoles cargaron a Jesús en la espalda, cargaron imágenes, cargaron a María, como ellos dicen, yo quiero decirle que me muestre la cita, cualquiera que sea, así sea el mejor de los curitas, así sea el mejor de los curitas, y yo quiero explicarle la Biblia. Quiero decirle que le ponga un alto a esto y enseñe la verdad, porque Cristo viene. Cristo viene. Y es necesario que la gente mire al Cristo de la gloria, al que se levantó de la tumba, al que estuvo en la cruz, el que se fue hecho maldición por nosotros y llevó la maldición en esa cruz. Y nosotros debemos verle a Él, que ahora ya no está ahí, está sentado a la diestra del Dios Padre, y por eso le adoramos en espíritu y en verdad. No necesitamos de la cruz para adorarle, no necesitamos de una imagen para adorarle, necesitamos apartarnos del pecado para acercarnos a Él, porque Él es santo. Cuando el pueblo de Israel sabe que por medio de una serpiente ellos se sanaban, esta serpiente representaba a Cristo, o sea, la maldita, la maldición representaba a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero ¿qué dice Dios de ello? ¿Cómo mira Dios? ¿Cómo miran los verdaderos hombres de Dios a esa serpiente? Los verdaderos hombres de Dios no veneraban esa serpiente. Los que se habían torcido veneraban esa serpiente. Oiga bien lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó
los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce. O sea, el hombre que estaba haciendo lo recto hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Amén. El verso sigue diciendo, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Oiga bien, le quemaban incienso a la serpiente, como le queman incienso a Jesús, dicen ellos, cuando lo llevan cargado. Oiga bien, qué abominación es esa. Aunque la serpiente había tenido el logotipo de Cristo, esto se está volviendo a repetir. Si el ministerio de la maldición fue hecho en la cruz del Calvario, oiga bien, mucha gente le sigue quemando incienso. ¿Qué dice Dios de ello? Dice la Biblia que este rey llamado Ezequías hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a las cosas que había hecho David su padre, y quitó los lugares altos. Oiga bien, los lugares altos, quebró las imágenes. Por eso es necesario que todo aquel que tiene imágenes para adorar a Cristo las quiebre, las rompa. Es necesario, porque maldición viene cáncer, viene pestilencia, vienen cosas terribles, abominables. Cristo es la solución, amigo. Usted debe entender que el pueblo de Israel había adorado a esa serpiente, le había quemado incienso. Aunque esta serpiente representaba el ministerio de Jesús, no se valía quemarle incienso, no se valía venerarle. Aunque usted sabe que Jesús murió en la cruz, que Jesús fue crucificado, no se vale quemar incienso, no se vale andarle cargando en las calles, no se vale estar levantándole así como muchos hoy en día lo andan. La Biblia dice que el rey Ezequías hizo lo bueno ante los ojos de Dios, quitó los lugares altos, quebró las imágenes. Israel había caído en un pecado terrible de idolatría, que usaron este propósito como un mandamiento. Esto es el problema de hoy en día, de mucha gente que está en idolatría. Quebró las imágenes a este siervo, quebró los símbolos de acera y despedazó la serpiente de bronce. Oye, ¿qué me estás oyendo en esta mañana? Palabra de Dios viene, palabra del Señor viene. Esta idolatría ha surgido. Es cierto, Jesús murió en la cruz del Calvario, pero ya no está en la cruz. Él está a la diestra del Padre. Él está en este momento cerca de ti y te quiere dar perdón, te quiere dar vida eterna. Él está en este momento por medio de su Santo Espíritu, levantando al que está tirado en el pecado. Alabado sea Cristo. Entonces el rey Ezequías despedazó la serpiente de bronce. Esto es lo que deben hacer los católicos. Deben quebrar esas imágenes antes de que venga el juicio de Dios sobre sus vidas y sobre sus familias, porque Dios está molesto con la idolatría. Él quitó los lugares altos, las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce, porque hasta entonces dice que los hijos de Israel le quemaban incienso y llamó su nombre Nustán. Aleluya. Oiga bien lo que está diciendo la Biblia. Y así está el pueblo de Dios hoy en día. Ha caído en un propósito de Dios, ha caído en idolatría. Dios hizo propósito, pero los propósitos no son mandamientos. Aquí nosotros miramos que hoy en día, ejemplo, cuando Eliseo sanó las aguas con sal, muchos han caído en idolatría. Eso no se podía quedar como un mandamiento. Estos cayeron en idolatría, pastores evangélicos sanando negocios con sal, sanando negocios con hierba. Oiga bien, están en una idolatría tremenda. Y Dios quiere que hagan lo recto ante los ojos de Dios. A Dios le ha abominado los lugares altos como el cerro quemado. Muchos no dejan de ir allá porque dicen que ahí reciben ministerio, ahí les habla el Señor. Y yo quiero decirles que el Señor Jesucristo no le habla a nadie allá. El que le está hablando es otro Señor, el espíritu de Xibalbal, que está metido desde hace tiempo, hablándole ahí a la gente, haciéndoles creer que es Dios, pero no es Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Hay que quitar los lugares altos, hay que quebrar las imágenes de acera, hay que quitar los lugares altos, hay que despedazar a la serpiente de bronce. Oiga bien, el ministerio de la maldición, es cierto, fue el ministerio de la maldición.
Pero Cristo, vemos acá que Dios estuvo en contra de que se venerara algo que Él usó como propósito. Dios dice que Ezequías quebró la serpiente de bronce, la despedazó porque el pueblo le quemaba incienso. Esto es lo que deben hacer los verdaderos hijos de Dios, quebrar las imágenes. Si quemas incienso supuestamente a Jesús, debes salir de ahí, amigo. Oiga bien, otra de las cosas, el apóstol Pablo sanó con pañuelos de cuerpo. Hoy, ¿qué están haciendo? Por ahí hay una iglesia llamada La Dios es Amor. Tenga cuidado, hay mucha falsedad ahí, hay mucho demonio de mentira, de idolatría que se está metiendo. Les dan el pañuelo consagrado, les dan la rosa consagrada. Oiga bien lo que la Biblia dice, tenga cuidado, porque puede estar cayendo usted en semerendo error de idolatría, y Dios, a causa de esa idolatría, va a hacer temblar la tierra. Y puede venir cosas terribles, porque la gente está cayendo en idolatría. Esas idolatrías, es cierto, Pablo hizo eso, pero ya vemos que los demás apóstoles no lo hicieron. Hay idolatrías tremendas, hay idolatrías que se están viniendo, y la iglesia debe abrir sus ojos. Iglesia, abre tus ojos. Cristo te quiere salvar, Cristo te quiere redimir, Cristo te quiere redimir de la maldición. Así como hoy, muchos que están oyendo, muchos que están escuchando, Dios les está haciendo el llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a orar y voy a dejar este mensaje. Aquí nosotros miramos que Dios ha estado en contra de las imágenes, en contra de todo eso. ¿Qué dice Dios de la Iglesia Católica? Oiga bien, deje de adorar ídolos, deje de quemar incienso. Ya no se vale quemar incienso. Los apóstoles no quemaron incienso. Vuelva a la Biblia, vuelva a la palabra de Dios. Dios le está dando oportunidad de salvar de sus pecados. Padre y buen Dios que estás en los cielos, vengo delante de tu presencia. He dado tu palabra, he dado tu mensaje. Ahora, Dios mío, respalda esta palabra que hemos dado. Oh Dios eterno, tu palabra dice en 1 de Corintios 10:14, amados, huid de la idolatría. Como a sensatos hablo. Aleluya, juzgad vosotros lo que he dicho. Gracias, Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. Nuestros números de teléfono son el 5696-4261, 4701-8170. Gracias, amados hermanos. Estás escuchando Radio Poderoso de Israel.